Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 65ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 26 días desde nuestro último encuentro, en el que el dinamismo de la pauta se ha vuelto casi monótono en la política argentina en general. Todo nausea. Menos dinerito el gobierno de Milei ya tiene su José López, el senador peronista entrerriano Edgardo Cuéllar, que probó suerte viajando con su secretaria y más de $200.000 por el Mercosur, y su aventura terminó en el Paraguay, donde está detenido. La reacción de los políticos argentinos fue la de siempre: descarte completo y endilgarle al otro que el caído en desgracia es de su riñón. ¡Vamos al informe! Edgardo Cuéllar, senador peronista de Entre Ríos, cuya elasticidad moral es ya conocida, al igual que la de la mayoría de los políticos entrerrianos, intentó cruzar la frontera con el Paraguay, junto a su secretaria, Yara Ginsel Costa, llevando sin declarar $200.000, el pasado 4 de diciembre. Cuéllar quedó detenido en el Paraguay y el Senado de la Nación el 12 de diciembre lo expulsó. Entre tanto, el oficialismo y la oposición se tiraron unos a otros con este comodín de la corrupción y negaron, aún ante la evidencia contundente, tener nada que ver con él y continuar por unos días echándole barro al otro. Patéticos y perversos como siempre, nuestras políticas. Tras la irrupción de Uribarri como corrupto condenado y mafioso en la escena, era de prever que aparecieran nuevas rockstars de la traición y la delación surgidas del muy moralmente elástico peronismo entrerriano. Tal fue el caso del senador entrerriano que hoy nos ocupa por su consagración y despedida como impune, don Edgardo Cuéllar. Su apoyo a la ley Bases fue solamente una consecuencia esperable de su conducta eterna, de felpudear y traicionar con estrictos fines de lucro personal. Esto le acarreó más de un inconveniente con el peronismo provincial, que pide su cabeza a los cuatro vientos. En virtud de la grieta, los de la Libertad Avanza y su red de acólitos y alcahuetes, lo venían poniendo como un paladín del patriotismo, por haberse evidentemente vendido vilmente y allanar el camino para acuerdos más espurios aún con el gobernador Rogelio Frigerio. Cuéllar se sentía entre las nubes, pero con su trascendencia nacional llegó también un visitante indeseado, que es el ojo de la gente sobre él. Y así en octubre las novedades sobre las causas de corrupción en su contra se hicieron cada vez más públicas. Tan así que ni bien comenzó el mes, Cuéllar debió presentarse en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado, para responder por una causa de enriquecimiento ilícito. Cuéllar, a pesar de todo, se sentía impune, al parecer por su ridículo tráfico de divisas por la frontera, aún con el poder judicial teniéndolo en la mira. Cual si fuera un virus, nadie se hace cargo entre los políticos del corrupto de moda en la fecha. Todos se pusieron en una campaña de descarte del dirigente, pocas veces vista. Una autoprotección de esta gente contra lo que la opinión pública sabe de memoria: que ninguno es un poquito menos corrupto que el otro. La primera en hacerse la tonta con Cuéllar fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Obviamente, la ministra debía encargarse de explicar cómo la aduana paraguaya pudo ver lo que la Argentina al parecer no sospechó. Lo importante no fueron sus tweets esta vez. Más bien su silencio, ya que la ministra no dijo ni mu sobre el tema y ocupó en generar más falsos positivos sobre ciudadanos humildes a los que sus ineptos de las fuerzas de seguridad culparon de calamidades. Qué poca puntería que tiene la ministra, que se autopercibe un arma cargada y que su tendencia al gatillo fácil sobre los menos poderosos es más que evidente. Calladita se mantiene en este: Cuéllar es poderoso y ella a esa gente no la toca. Edgardo Cuéllar no aprovechó para nada que la Oficina Anticorrupción no mete en prisión a nadie si no es muy estúpido, y desde 2022, cegado de impunidad, no presentó una declaración jurada de nada. El ex senador en su última declaración de 2021 dijo que tenía solamente $8.500 y algunas propiedades más. Esto lo llevó al ojo de los juzgados provinciales y federales y no le importó mucho, supuso que la protección que le daba ser comodín de la corrupción le alcanzaba y sobraba, pero se lo tomó muy a pecho y se descuidó, y es de saber que nuestras políticas solamente se alinean para condenar a quien tiene muy pocas luces para esconder lo que hace. Ya preso, el ex senador ensayó los descartes propios de los corruptos que son descubiertos, le echó la culpa a quien estaba al lado de él. Edgardo Cuéllar dijo que la valija con $200.000 no era de él sino de su secretaria Yara Ginsel Costa, quien estaba en el auto en el que el legislador regresaba de Foz do Iguazú a Ciudad del Este.
Es más, su abogado asegura que el dinero era de una empresa de la cual ella es apoderada. Pero Quaider no es un corrupto cualquiera, supera todo lo conocido, lo cazan con 200.000 verdes y se muestra como un gran repúblico al mismo instante. Un genio de simulación y un traidor como pocos. Muestra de ello es que a 5 días de ser pescado infraganti, el ex senador, a través de su oficina de prensa, formalizó el pedido de licencia en su cargo para no entorpecer la investigación. El comunicado de la mencionada rezaba que, en función de los hechos de público conocimiento, Quaider sostuvo que su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue. El 9 de diciembre ratificaron desde su despacho el pedido de licencia del senador. La jugada no tuvo gran resultado, pero es muestra de cómo está dispuesto a defenderse Quaider. A esta altura, pensar que Quaider es un comodín del poder y sobre todo del dinero, es una obviedad. Todos tienen algo de participación en su prontuario y no hicieron más que tirarse con el cadáver político del corrupto ex senador Javier Milei. Anticipándose a los descartes, publicó en Twitter citando a la 2 veces expresidenta de la nación y adjudicándole un todo tuyo mayúsculo y poniendo una foto de la boleta que eligió a Quaider en el Senado. En esta situación el presidente de la nación quedó como completamente servido, mostrando su desesperación porque le tiren el fardo de Quaider a él. Es innegable que lo más sospechoso de todo esto es que unos meses después de haber votado la ley de bases este senador se paseaba por el Mercosur con una fortuna y que la tropa de Bullrich no lo vio venir. Milei pensó que así podía distraer la vista sobre CFK y no se imaginó que una diva del estilo de ella se iba a quedar en el molde y se iba a perder una falsa polarización de este calibre con su farsante contraparte Milei. No creemos que Milei no esperara esta respuesta tal cual, banalizando el tema y sacándoselo de encima lo antes posible y aumentar la artillería verbal en el mientras tanto. Al tuit presidencial la 2 veces expresidenta de la nación respondió en su habitual y siniestro modo naif: si hubiera sido mío no votaba la ley de bases, querido Javier. Te gusta el durazno pero no te bancas la pelusa. Besis. Cristina ha desarrollado un arte grotesco que mantiene vivos al menos a sus seguidores picoteando de cuanto presupuesto público o privado a fines de mantener una cada vez más masiva tribu de focas aplaudidoras. Seguirían las chicanas hasta que se echara del Senado a Quaider y se extenderán en forma residual hasta que el tema arte a la civilidad que se resigna a pensar solamente en que por lo menos Quaider se descuidó y cayó, hace rato le importa poco. Y seguramente la mayoría del país piensa como nosotros y en todos los casos desde 2001, mantienen un solo grito: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. La justicia paraguaya, que ordenó la detención de Edgardo Quaider por $150.000 de fianza por cabeza, les permitió a él y a su secretaria Yara Ginsel Costa permanecer en un lujoso inmueble que se ubica en el barrio privado Villa Morra de Asunción, dotado de lujos inaccesibles al resto de los mortales, pero que siempre les corruptes logran conseguir. Cada departamento de ese exclusivo complejo está equipado con balcones amplios que incluyen parrilla, baños con acabados en mármol, aire acondicionado en todos los ambientes y cocheras privadas. La misma empresa que administra ese exclusivísimo barrio asegura que las unidades están diseñadas para satisfacer las exigencias más altas de confort y de exclusividad. Nada mejor que ser corrupto para recibir los mejores tratos en los peores momentos, dejando en claro que todo se paga, pero algunos que robaron más, la pagan en verdes y la pasan mejor. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Resulta aprobado por 2/3. Se resuelve la remoción del senador nacional Edgardo Darío Quaider. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Durante unos días estuvieron les polítiques de la grieta tirándose con de Quaider a sus diversas y creativas maneras. Desde el gobierno intentaron incluir en la sesión la suspensión de Oscar Parrilli por su causa de complicidad con la República Islámica de Irán. El único objetivo de esta petición es mostrar una doble vara del adversario kirchnerista en cuanto a temas por los cuales sus adláteres deben responder ante el Poder Judicial. El 12 de diciembre, en una sesión especial, que duró 5 horas, por 61 votos el Senado de la Nación expulsó a Edgardo Quaider de su seno. Algo que se tomaron un tiempo en decidir y que a nadie se le escapaba que era la única opción. Una derrota que el oficialismo supo manejar bien. Nuevamente el papel de los parapoliciales volvió a justificar lo que pagan por ellos, que no es con la de ellos, sino con la nuestra. Nadie quiere que la cosa sea más que una chicana de uso en los próximos meses por los cultores y vividores de la grieta. Como suele ocurrirle y no por casualidad, los chukis de la ultra, su extremo egoísmo los lleva a disputarse todo
y a la larga o a la corta caen víctimas de su injustificable vanidad. ¡Vamos al informe! Siempre dijimos que tanto la ultraderecha que nos gobierna, como la derecha populista que nos gobernó, además de servir fielmente a las oligarquías y al imperialismo por igual, basan sus políticas en el personalismo, lo que conlleva a un egoísmo criminal, que a veces es la base de todas las desgracias. La ultra, además, tiene su límite siempre, en que los cargos se basan en someterse unos a otros, y sus bases quieren más que ser eso. Es difícil si no imposible, al menos en este país, articular un proyecto masivo con tantísimo egoísmo. La tendencia suicida del individualismo, casi siempre es suplida por algunos de los hipócritas populismos a los que algunos, que dicen ser de izquierda, están totalmente regalados. Este tipo de conductas tan comunes han permeado todas las acciones del presidente de la nación y la libertad avanza. Milei comienza una guerra contra todes, para que lo reconozcan como patrón de soto de todas las ultras. Sacude con suma dureza a sus ministros y ministras, y ahora se ha enroscado en una indisimulable batalla de sordos con su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. La segunda en el mando de la República, como buena ultra le responde a todo y es más, si hace falta ocupa los cargos de presidenta y vicepresidenta como lo hizo con la expulsión de Guaidó en otra de las visitas de Milei a su jefecita europea Giorgia Meloni. Es tal el encono que tiene el presidente de la República, que debería trabajar sus enojos contra todo lo que no sea él mismo, que luego al hablar en la Bolsa de Córdoba volvió a victimizarse diciendo que, cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna. Javier Milei parece con estas declaraciones avisar que continuarán las agresiones a los propios y que seguirá firme en sus convicciones egocéntricas, sin importar quién se le cruce en el camino. Digamos que se autopercibe como un dios. La vanidad de esta gente es sideral y en ella se juegan en un solo momento construcciones que llevaron mucho más tiempo que una simple calentura. Por ahora, les paraques de la ultra trabajan de conjunto, pero con el tiempo y cuando las cuentas de su ambición no cierren, empezarán a matarse también allí. De momento estos paraques se arreglan creando un enemigo en común y la van llevando. Las luchas de sus más altos dirigentes, pronto harán que en su egolatría tomen posiciones. Son ultras y no pueden evitarlo. Llegado el caso harán como el peronismo, se venderán al más poderoso por unos manguitos y esperarán escalafón trabajando de felpudo. Así como el kirchnerismo tenía millones de watts-horas, tipos capaces de ir a hacerse los machitos y que por su servilismo al Estado piensan que pueden pisar desde ese lugar a todes, los que nos gobiernan hoy han creado los propios y han tenido hacia ellos el mismo método de reclutamiento de sus antecesores. Generalmente, se la pasan bien allí, salvo que sean tan zarpados en imbéciles como el youtuber de Estado, Fran Fijat. Este tipejo, hace unos días se mandó a insultar desde el poder estatal al dirigente piquetero Eduardo Belliboni y corrió a esconderse detrás de una de las primeras parapoliciales del periodismo kirchnerista, como es María Julia Oliván, hoy devenida a Corea del Medio. Con la valentía de siempre el nenito de mami de la ultra se escuda en el poder presidencial y al mismo tiempo se victimiza llamando a pelear y luego retrocediendo y usando como escudo a una mujer. Esto sería vergonzoso para cualquiera persona sensata, para estos ultras y fanáticos de Estado no. Los parapoliciales se autoprotegen entre sí, es el modelo surgido del 2003, supuestamente se odian, pero también se necesitan. Entre bueyes no hay cornadas, solamente negocios y un pelín de circo cada tanto. Mientras tanto, les paraques de la ultra parecen exudar impunidad, y en su vileza y fanatismo harán lo mismo que sus predecesores peronistas, atacar a todo el resto y esperar la respuesta de las vías punitivas estatal y paraestatal que los saquen del lío. El Poder Judicial supone que ha llegado demasiado lejos con el temita de las golpizas del expresidente Dr. Alberto Ángel Fernández, que le propinaba en Olivos a quien a la sazón fuera la primera dama Fabiola Yáñez. ¡Vamos al informe! El juez federal Julián Ercolini concedió la apelación que presentó la defensa del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, para trasladar el expediente de violencia de género contra su exesposa, Fabiola Yáñez, de Comodoro Pi hacia los tribunales de San Isidro. El paso siguiente es que la Cámara Federal resuelva si lo acepta o no. Como sea, se logra congelar por unos cuantos meses los efectos de todo actuado en el caso. Una completa victoria peronista la del expresidente golpeador. Todo resulta muy sospechoso, genera intrigas y nos hace dudar si Ercolini no se postula para ser un joven campeón del patriarcado. Ahora patea la pelota a la tribuna y se aleja con sumo misterio del caso. Esto no huele nada bien. Horas más tarde la Cámara Federal porteña le rebotó todo lo hecho en la cuestión, diciendo que debió atender a lo que le pedían y no rechazarlo in limine.
Una nueva excusa que indica que Comodoro Pi se hizo encima de los pantalones. Nada que no supiéramos desde siempre, pero esta vez se notó mucho que el Poder Judicial es y será siempre el garante de la impunidad de los grandes criminales. El resto de los mortales que se apañe y que por lo pronto se salgan del camino, ya que, ahí sí, serán implacables. En este fin de año, el Poder Judicial libera a los autores materiales de la masacre de Avellaneda, donde la maldita policía e instancias del gobierno peronista de facto tomaba brutal y cínicamente las vidas de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Reciben sin que nadie sepa bien por qué motivo el beneficio de salir de prisión, cuando hasta sus huesos deberían pudrirse en ella. Los sicarios del poder, sea como sea y lo aberrante que sea lo que hagan, siempre estarán protegidos por el Poder Judicial, que solamente parece poder ocuparse de ser implacables con los ladrones de la gente. Que no logran es que la gente se olvide de ellos, suponen que tendrán paz los ilusos criminales. Decimos que si no hay justicia hay escrache, y es lo que está ocurriendo en estos días en lo que promete ser un verano infernal para estos asesinos. ¡Vamos al informe! El 14 de diciembre se llevó a cabo la Caravana contra la Impunidad, una serie de actividades para marcar a los vecinos la presencia en el barrio y en impune libertad del asesino de Maxi Costecchi y Darío Santillán, el cabo de la bonaerense, Alejandro Acosta. La multitudinaria caravana se encolumnó hacia la zona de donde se dispone a vivir tranquilo en su impunidad Acosta, y la gente tuvo mucho que decir al respecto, levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Los presentes dejaron claro que los asesinos no tendrán paz y cada día se les recordará sus siniestras acciones. Si no hay justicia, hay escrache. A continuación les brindamos el discurso que en la ocasión pronunció Alberto Santillán. Vamos a las imágenes. Hagan memoria, vecinos. Acá vive un asesino, el ex cabo de la bonaerense, Alejandro Acosta, asesino de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. No vamos a cejar en esta búsqueda de justicia. Mientras la justicia les abre la puerta, nosotros estamos acá para recordar bien quiénes carajos son. Hoy es Acosta. Dentro de poco seguramente también será Fanchiotti. Y ahí estaremos, rodeados de todas las cumpas, de toda la compañerada, para hacer lo que la justicia no hace. A veces uno se pone contento porque tiene una condena social, pero a veces no alcanza la condena social. A veces queremos una justicia plena, porque se lo merecen. No únicamente Darío y Maxi, sino cuántas compañeras, cuántos compañeros han caído bajo la bala del Estado y sus asesinos siguen caminando libremente por otro lado de una comisaría a otra. Por eso ejercemos la memoria, pero sobre todo ejercemos la lucha. ¡Darío y Maxi! ¡Presente! ¡Darío y Maxi! ¡Presente! ¡Darío y Maxi! ¡Presente! El final del año nos ha golpeado en los afectos con una violencia inusitada. Dos buenos hombres, amigos, compañeros y luchadores emprendieron la partida casi al final del año. El 12 de diciembre partía Felipe Nicolau, dejándonos con tremendos recuerdos y enseñanzas, y desolados por haberse adelantado a su llamada. El 17 de diciembre, un amigo personal y un hombre del boxeo y de la vida, de esos difíciles de encontrar otro, Aldo Chayet, perdió su pelea con la maldita muerte tras batallarle sin cesar. ¿Será que cree que los derrotó la muerte? Lo dudamos seriamente. Vamos a nuestros homenajes a Felipe y Aldo. Pocas veces las palabras se quedan solas sin quien, como Felipe, las atrapara en sus pensamientos y las sacara hechas arte, historia y amor, y todo ello al mismo tiempo, con la magia de quienes pueden hacer de la maravilla de existir un torbellino de vida sin perder la santa paciencia del pescador. Este jueves 12 de diciembre, sin previo aviso, nos dejó este auténtico ser humano que supo hacerlo todo bien, salvo prepararnos para enfrentar un mundo que casi nunca lo es. Podremos rastrearlo en sus escritos, criado junto a su compañera de vida, Ana María Martínez, y su maravillosa familia que tuvimos y tenemos aún, ya que nos negamos a hablar de ellos en tiempo pasado, el placer de conocer y vivenciar momentos que atesoro junto a la Madre Tierra y su agua, algo que por estos lares no sabemos cuidar y que Él sabe adorar. Habrá que seguir el sendero que nos dejan marcados los que aún tienen mucha tarea por hacer y que no la abandonan ni por motivo de su partida.
Hasta la victoria siempre, compañero Felipe. Hace unos días que las letras no salen en esta computadora para escribir la tristísima noticia de la partida de un hermano de esta casa, Aldo Sergio Germán Chayet. Podría escribir esta nota como él me enseñara a hacerlo, partiendo de una vivencia en común e hilar de allí con el homenaje a la vida, nunca a la muerte. El tema con Aldo es que las vivencias son muchísimas. Desde 2003 transitamos más de una aventura en el boxeo, donde cualquiera que haya tratado con él sabe que se destacaba simplemente por ser una persona de bien, de palabra, e incapaz de hacer daño a nadie porque sí o porque no. Me gustaría hablarles sobre todo de cómo los niños donde quisiéramos estar hacían conexión con él y confiaban con excelente tino en su persona. Un día en el Club Master de la Ferrer, estrenando mi cámara de DVD nueva, estábamos en un grupo hablando por millonésima vez de alguna pelea cuando un niñito de unos 3 años se acercó al grupo en el que estaba en un estadio repleto y sin más le preguntó al gordo si lo podía llevar con su familiar, el santiagueño Américo Zaganía. Quizás pueda pensarse que era un niño más grande y por eso lo veían confiable. No sé los borrachos, pero puedo asegurar que los niños en estas cosas rara vez se equivocan. Parte de la carrera amateur y profesional de los boxeadores argentinos en este siglo quedaron registradas en su lente y su archivo digital sobre la cuestión es magnífico. Autor en la página argentina de boxeo de la columna de Boxeo Villero, donde relataba sus pasos por los lugares más recónditos del país donde se hiciera boxeo. Dejó registro de lo que podemos llamar el real boxing, de donde se formaron más de una de las superestrellas de este mundo. Fue el mayor aportista en la Argentina de los recontra malagradecidos registradores de campañas de boxeo, que no es más que una burda mesa de negocios y que no puede ser tomada como fuente de nada. Los embates de la miserable FAB de Bisbal y Romeo, a través de los lacayos de los promotores, terminaron poniendo en ese lugar que ocupaba Aldo a unos desdichados agentes de los mercachifles del boxeo. A diferencia de todos, Aldo trabajó siempre por el boxeo y nadie puede ni quiere reprocharle nada. Si alguien tiene alguna duda, que mire la devastación emocional que produjo en el mundo del boxeo la partida del gordo. Como al mío personal lograba articular, cuando la palabra aún no estaba de moda, a personas muy diversas que poco tienen que ver una con la otra, pero que se unen, como dice Totti, un amigazo de toda la vida, en razón de su amistad con él. Un tipo capaz de perder 1000 veces, paradójicamente, nunca siendo derrotado. Qué arrogante la maldita muerte que piensa que se lo llevó. Hasta la victoria siempre, hermanito. Llegando a este fin de año, en otras noticias que no merecen ni siquiera una nota, Axel Kicillof decidió dejar de ser el siervo de los líderes del peronismo y aseguró que debe ser él el que articule un nuevo frente para acabar con el mileísmo. Simplemente Kicillof se pone al hombro la desobediencia a Cristina Fernández de Kirchner, con la cual ya no se habla, ya que al parecer su influencia electoral, lo único que les importa, no sería la de otros tiempos. Y en términos que los populismos argentinos entienden muy bien, la expresidenta no sería más en estos tiempos que una piantabordos. A nivel del gobierno y cerrando un 2024 donde intentan vendernos que todo está bárbaro, el presidente de la nación apunta a Macri con el todo nada, exigiéndole prácticamente sumisión y acuerdos en todo el país y no sectorizados como pretende el expresidente. Hasta aquí llegamos con esta 65ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.